Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente. Él es Carlos Eduardo Molina López, quien es un joven abogado egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Originario del estado de Oaxaca, ha sido multicampeón estatal y nacional en concursos de oratoria y debate, incluyendo reconocimientos como mejor debatiente del programa de debate Universus, defensor de la palabra por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y campeón nacional de oratoria y debate de Acción Juvenil. A sus 23 años ha impartido talleres de oratoria y debate en más de 15 universidades de México. Actualmente es asesor legislativo de la senadora Marcela Torres Peinberg en el Senado de la República y presidente nacional de Diálogos de las Juventudes por México. Su discurso se titula Cambiar, pero ¿hacia dónde? Muy buenas noches a mis compañeros y compañeras ponentes que esta noche conmemoran con nosotros el Día Mundial del Discurso. A todas y a todos los asistentes por acompañarnos en esta noche ya lluviosa y en general a todas las personas que desde las redes sociales y de todos los países del mundo nos siguen esta noche. Hace más de 2000 años, Marco Tulio Cicerón, el jurisconsulto romano por excelencia, decía que los pueblos que no conocen su historia están irremisiblemente condenados a repetirla. Yo esta noche, a la manera de Michael Cole, diría que no solamente están condenados a repetirla, sino que también están impedidos para poder prevenir el futuro. Todos los cambios en cualquier momento histórico, en cualquier sociedad, siempre han representado un momento de violencia. Y aquí quisiera comenzar con una simple y sencilla analogía biológica. Lo que para la oruga que vive adentro de un capullo refleja el final de una vida, para quienes viven en el exterior es el comienzo de la misma. Y esto nos lleva a pensar en esta noche en el caso particular de México y de los cambios sustanciales y profundos que han definido su historia. Voy a hacer referencia particularmente a tres de ellos, que a mi juicio son los que mejor describen el estado de cosas en el que nos encontramos en la actualidad. El primero de ellos es el cambio que hubo en México desde un sistema político colonialista hacia un sistema político federal. A diferencia de lo que nos cuenta la historia de bronce, la que reparten a diestra y siniestra en los libros de la SEP, la independencia nacional no representó social, política ni económicamente un cambio verdadero y profundo para la sociedad mexicana. El primero de esos cambios vino cuando en la Constitución de 1824 se intentó reformar el modelo político de un Estado colonial hacia un sistema federalista, en el cual cada territorio conocido como entidad federativa tuviera libertad y soberanía, cediendo entonces su libertad en beneficio de una patria común. Pero ese cambio, como los siguientes dos que voy a describir esta noche, enfrentó tres características que lo llevaron a ser un cambio incompleto, que llevaron a que ese cambio no tuviera en la sociedad las consecuencias que al menos se advertían en su planteamiento. La primera, que se trataba de un cambio que irremisiblemente conduciría a un estado de violencia. La segunda, que sería un cambio que al final beneficiaría únicamente a unas élites. Y la tercera, y probablemente la más importante de las tres, que ese cambio al final no devolvería a la patria a un estado de cosas consolidado. Ese cambio del colonialismo al federalismo
tuvo la reticencia de las propias instituciones establecidas, temerosas de perder sus privilegios en beneficio de la colectividad. Para 1824, en la primera mitad del siglo XIX, no existía ni siquiera por asomo el concepto de lo que significa el bien común. Y por ello podemos encontrar una consecuente cadena de golpes de Estado, de guerras intestinas, de momentos de extrema vulnerabilidad para la patria mexicana que nos llevaron a perder más de la mitad de nuestro territorio, que al final confrontaron a dos polos en los cuales se ordenó nuestra sociedad, pero que no lograron devolver a nuestra patria a un estado sólido de cosas, sino hasta después de 1867, cuando separados Iglesia y Estado, dos de las instituciones en pugna dentro de este cambio, pudimos advertir que por fin, promulgada y establecida la Constitución de 1857, México sería finalmente una república federal. Pero este cambio no benefició a las mayorías. Este cambio, irónicamente, únicamente favoreció la instalación 6 años después de una dictadura, el gobierno de Porfirio Díaz Mori. Y aquí me gustaría hablar del segundo gran cambio profundo, tremendo que advertimos en la historia nacional. El cambio que comenzó con la Revolución de Madero, quien exigía democracia, y que terminó con el disfraz de lo que fue la dictadura de Porfirio Díaz en una institución que fue el Partido Nacional Revolucionario. A pesar de la violencia y de los choques de las facciones y de los caudillos que pretendían hacerse con ese poder cuasimonárquico, las instituciones en una intención somera sobrevivieron y dieron luz a la Constitución de 1917, en la que el cambio más profundo, quizá más significativo que podemos encontrar, es el tránsito de esa República Federal a una república que procuraba derechos sociales para sus habitantes. Pero otra vez se trató de un cambio con violencia, de un cambio que benefició a una élite, la que estaba arraigada y arropada dentro de ese partido, y por supuesto también enfrentó la crisis institucional de tener la resistencia interna como una de sus principales características. Después de este cambio, México enfrentó lo que muchos, quizá el más conocido de todos, Jesús Silva Herzog, llaman el letargo constitucional. Un momento en el que nuestro país, a pesar de estar fundado sistémicamente en una constitución, se regía por el designio del presidente. Y frente a ese estado de cosas se constituyeron oposiciones valientes, oposiciones institucionalizadas, que pudieron darle a nuestro país gradualmente y con el tema del reformismo un poco de esperanza en medio del autoritarismo. Los cambios graduales nos llevaron finalmente quizá a la más fuerte transformación que hemos vivido durante los últimos años, que es la inserción de México en la globalización, la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Nuevamente, 3 características: violencia, beneficio para las élites, fragilidad institucional. El Tratado de Libre Comercio despertó una voz que parecía que estaba dormida, a pesar de que desde el echeverrismo se presumía como una de las raíces del pueblo mexicano. Me refiero al indigenismo. Y desató violencia porque el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional únicamente demostró el agotamiento de ese sistema político en la que el presidente ordenaba desde Los Pinos cómo se iba a dictar la vida de todos los mexicanos. También tuvo solamente el beneficio de unas élites
porque la aprobación del Tratado de Libre Comercio devino en las grandes privatizaciones que explican cómo México concentra cerca del 30% de su riqueza en menos del 1% de la población. Y sobre todo, tuvo también consecuencias institucionales, porque solamente hace falta ver cómo asesinaron a un candidato a la presidencia de la República y cómo eso significó una hecatombe al interior de ese partido al que irónicamente muchos llamaban dictadura perfecta o doña Porfiria. Ese cambio, que no significó un cambio definitivo para la sociedad mexicana, nos lleva al estado de cosas actual. Un estado de cosas en la que los mexicanos advertimos una evidente falta de institucionalidad. Cómo a pesar de tanta violencia, de tantos cambios, de tantos golpes de Estado y de tantas sazonadas, México sigue sin poder construir un esquema institucional. Las instituciones, a diferencia de lo que dicen muchos teóricos, explican realmente por qué las naciones son diferentes, por qué unas son ricas, por qué unas tienen tanto nivel de pobreza. Y existieron en la historia reciente dos experimentos que explican cómo las naciones se desarrollan de forma distinta cuando existe institucionalidad y cuando no existe. El primero de ellos fue la instauración de una división sistemática de Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial. Dos modelos distintos, uno que le apostó a la institucionalidad, otro que apostó por un modelo de caudillos, y los resultados los conocemos todos. El segundo de ellos, la división de Corea. Hace 70 años Corea estaba unificada. Era una nación con una idiosincrasia, con un sistema político, con una geografía, con una ubicación internacional equivalente en todos sus términos. Pero 70 años después, hoy Corea del Sur crece 300% en la economía, mientras Corea del Norte se convierte cada vez en una de las naciones más retrasadas del planeta. En Corea del Sur, el ciudadano promedio gana 20 veces lo que gana un ciudadano común en Corea del Norte. Claro que hay una diferencia cuando existe institucionalidad y cuando no existe. Por eso en este momento tan complicado, en esta coyuntura tan definida de nuestra historia, México tiene que hacerse una pregunta indispensable. No nos queda duda de que tenemos que cambiar, pero sí nos queda duda de cambiar hacia dónde. Y en el proceso electoral actual advertimos por lo menos dos opciones de cambio. Una opción de cambio que nos podría devolver al sistema en el que una sola persona dictaba el designio de la mayoría, o un sistema que apueste por la institucionalidad, por la clave del desarrollo que ha llevado a otras naciones a ser las más competitivas del mundo. Y por eso quiero esta noche tocar tres puntos que me parecen indispensables para poder lograr un cambio verdaderamente institucional en México. Hay a quien le gustaría defender que nuestro sistema político actual es realmente institucional. Vamos no muy lejos. Estamos en la sede de uno de los poderes del Estado, de uno de los poderes que componen la República, el Senado de la República. Pero yo les pregunto, ¿les parece que a 100 años de distancia existe institucionalidad cuando en la elección de 1910 Porfirio Díaz descalificó de la contienda a Francisco I. Madero, utilizando facciosamente el Ministerio de Justicia y encarcelándolo después en San Luis Potosí? Y hoy en pleno 2018 la Procuraduría General de la República es utilizada facciosamente para perseguir a uno de los contendientes en la contienda electoral. Es evidente que México solamente ha caminado de dientes para afuera en un camino de verdadera y auténtica institucionalidad.
Por eso es fundamental que en la agenda pública se planteen 3 cambios que a lo mejor no lograrán el cambio definitivo, pero que sí nos encaminarán, por lo menos como generación, hacia lo que necesitamos para construir instituciones en serio. El primero de ellos, una revisión profunda de nuestro federalismo. El federalismo en México no existe. El federalismo desapareció en el momento en el que los gobernadores lograron captar las entidades federativas e hicieron de ellas su propio señorío feudal. En el momento en el que los gobernadores cooptaron a los congresos locales y a los sistemas judiciales de cada estado y los pusieron a sus órdenes utilizando el recurso del Estado. El federalismo debe ser revisado en serio porque las últimas reformas constitucionales nos encaminaron nuevamente hacia la centralización. El segundo de esos cambios que debemos y que tiene mayor urgencia es el cambio en el sistema de procuración de justicia. No es posible que quienes juzgan a los ciudadanos sigan supeditados al soberano. Por eso es tan urgente que se declare la autonomía absoluta de la Fiscalía General, que se construya un Ministerio Público profesional para que pueda desaparecer la corrupción y la justicia deje de ser el garrote con el que el Estado amenaza a sus ciudadanos y pasemos verdaderamente hacia un Estado de Derecho. Y finalmente, el cambio urgente que necesitamos los jóvenes es reformar el sistema de partidos políticos. Ya no debemos de esperar que los partidos políticos sigan siendo artífices para la construcción de mayorías. Por cada partido político debe haber por lo menos 1000 organizaciones de la sociedad civil. En las grandes dictaduras existe una tradición que entiende perfectamente que la sociedad civil organizada es un freno auténtico cuando se despliega en su máxima expresión el autoritarismo del Estado, el autoritarismo de las dictaduras. Por eso, los mexicanos debemos entender que para que no volvamos a depender de un proceso electoral para poder tomar en nuestras manos el destino de nuestras vidas, debemos atrevernos a participar, debemos atrevernos a construir, debemos atrevernos a formar ciudadanía. La gran pregunta, como en la fábula de Félix García Faría de Samaniego, ahora es: ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién se va a atrever a dar el primer paso para poder transformar definitivamente a nuestra patria, para poderle poner punto final a un Estado que, como ya les he comentado esta noche, ha venido siendo autoritario desde su comienzo? La pregunta tiene una respuesta y la respuesta está delante de mí. Porque no es necesario que se arme una revolución ni que se convoque a una lucha armada para que cambie definitivamente una república. Porque no es necesario que venga un salvador como Cincinnati para los romanos, que venga a salvarnos a todos del estado actual de cosas. Lo que nos urge, como lo dijo hace más de 100 años José Ortega y Gasset, y que sus palabras siguen hoy más vigentes que nunca. Es una ilusión pueril creer que está garantizada en alguna parte la eternidad de los pueblos, de la historia, que es una arena toda de ferocidades. Han desaparecido muchas razas como entidades independientes. En historia, vivir no es dejarse vivir. En historia, vivir es ocuparse muy seriamente, muy conscientemente del vivir, como si eso fuera un oficio. Por eso es menester que nuestra generación se preocupe con toda conciencia, premeditadamente, orgánicamente, del porvenir nacional. Es preciso, en suma, hacer una llamada enérgica a nuestra generación, y si no la llama,
quien tenga positivos títulos para llamarla, es forzoso que la llame cualquiera. Por ejemplo, yo. Muy buenas noches.